Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Espero que tengan un muy buen inicio de semana. Bienvenidos a nuestros panelistas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy quiero platicarles un dato muy interesante. ¿Sabían que el 65% de los profesionistas que se dedican al comercio exterior son mujeres? Entonces, un dato que a mí me parece muy interesante, me llena de orgullo, y además, pues porque hoy nos acompaña la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras a hacer un trueque, la maestra Georgina Estrada Aguirre. Bienvenida, Gina, es un placer que vengas a hacer un trueque con nosotros. Ok, ¿no te escuché? Ya, gracias. Es que no podía quitar el mute. Muchísimas gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Me llena de orgullo y satisfacción. Es para mí un gran honor estar otra vez aquí en Hagamos un Trueque. Muchas gracias, Dani. Y bueno, aparte, otra vez, porque además también nos acompañó a hacer un podcast, ¿no? A estar aquí otra vez y pues nos encanta tenerte de vuelta. Y bueno, el tema del día de hoy son principales irregularidades en auditorías de comercio exterior. Y antes de darte la palabra para el trueque, Gina, quisiera, pedirle a Octavio que nos dé el dato peque del trueque, por favor. Pues el día de hoy no va a haber dato peque del trueque. ¿Cómo? Sí, quería hablar del acuerdo de facilitación de comercio, pero realmente quiero aprovechar el espacio que me da TLC Magazine y Daniela Martínez, particularmente con todo el equipo que tenemos de trabajo en esta grande empresa, para convocarlos. Mañana, ¿qué crees, Vista Carballido y Enrique? Mañana y pasado se suspende, hagamos un trueque. Logramos platicar tanto con Ricardo Méndez como con Juan de Argentina y pospusimos sus conferencias, las reprogramamos porque mañana tendremos 2 días, a partir de mañana, 2 días de congreso, 23 horas de conferencia, 23 conferencias, 10 conferencias magistrales, 3 paneles, 38 ponentes, 9 conferencistas internacionales, 8 países, 4 estados de la República, 4 dependencias federales, 5 instituciones estatales, 7 organismos empresariales, 6 asociaciones y al momento 2,000 participantes. Eso va a ser mañana el Congreso Iberoamericano de Compliance, organizado por World Compliance Association, capítulo México, el cual, bueno, está convocando y está invitando a que las empresas vengan, escuchen a los especialistas. Hay temas diversos, desde cuestiones farmacéuticas, el COVID, energético, las personas morales, los temas penales, comercio exterior. Bueno, de verdad va a ser 2 días de tiempo completo para estar escuchando a los expertos, a los gurús del compliance de todo el mundo, de todo el mundo. Y quiero agradecer particularmente a Diego Cabezuela, a toda la Junta Directiva Internacional de World Compliance Association por la oportunidad que nos dan. También a los organismos que componen a World Compliance, esos 12 países, porque se sumaron a este Congreso Iberoamericano, e incluso también a todos lo que son los participantes y conferencistas que nos estarán acompañando en estas 23 horas de capacitación. Hemos pedido, en cada una de las reuniones que he tenido con los conferencistas y panelistas, les he pedido que por favor tratemos de que el lenguaje se adapte a la toma de decisiones, que traten de conversar con los dueños, con los empresarios, con los ciudadanos que quieren cumplir y que quieren saber cómo le pueden hacer cumplir y qué metodologías existen. Entonces, en cada uno de estos paneles y foros, bueno, la información que se les va a proporcionar me parece que va a ser de primera mano, porque las personas que van a estar participando en este congreso, pues forman parte de los que han venido a impulsar las reformas en muchos países, en Argentina, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Panamá y particularmente en España, que es de donde viene gran parte de la literatura que estamos nosotros adoptando. Y en el caso de México, bueno, ¿qué les puedo decir? Está Quintana Roo. Quintana Roo es de los principales promotores del tema de cumplimiento. Las reformas
que estamos utilizando incluso los códigos que ellos publicaron en su estado, son códigos que están mucho más adelantados que los que tenemos en materia federal y también lo que viene haciendo el Estado de México. Y quiero agradecer también particularmente al fiscal anticorrupción del Estado de México, al maestro José Viñas, que es quien nos ha apoyado para que pueda ser posible este evento que es mixto. Y también a la Asociación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que se sumaron apenas el viernes, dijeron también queremos estar. Entonces está padrísimo, porque estamos los ciudadanos, están las autoridades y están también los juzgadores, pero aparte los que traen la literatura y la doctrina internacional. De verdad, si tienen oportunidad, súmanse a escucharlos, prendan ahora sí el Facebook, el YouTube o regístrenles en la liga de Zoom. Aparte, Enrique, es gratuito. El conocimiento no se vende, se regala, es gratuito. Van a poder aprender y entender sobre estos cambios. Y también, en su caso, van a querer, si requieren, van a poder ustedes también lograr tener sus reconocimientos. Pues bueno, Daniela, perdona, Gina, de verdad me da gusto verte. Bienvenida, hagamos un trueque. Y pues discúlpenme, el dato peque del trueque se los debo para el ratito, lo grabo y se los mando, pero hoy creo que era importante convocarlos a este magno Congreso Iberoamericano sin precedentes. No hay precedentes. Creo que la pandemia, dentro de lo que nos puedo traer, Daniela, es que tengamos en un Congreso 8 países, 4 estados de la República y que tengamos diversas autoridades del ámbito federal, local y estatal. Daniela, ese es el dato peque del trueque. El dato peque es que te hizo caso Octavio y canceló las 2 reuniones del miércoles y el jueves gracias a ti. ¿Para qué le digo que no? Sí, doctor, porque sí. Realmente le dije, oye, no va a entrar nadie, hagamos un trueque, a mí sí me interesa también estar y yo no puedo estar en 2 pantallas a la vez. Así que, pues sí, así fue y qué bueno que nos hizo caso porque usted también me ayudó. Así que los esperamos martes mañana. Y miércoles. Ajá, es martes y miércoles, entonces cancela, hagamos un trueque, pero ahorita les vamos a poner en el chat la liga donde pueden entrar al Congreso, ¿no? Para que ahí puedan entrar, va a estar muy interesante. De todas maneras, también se los vamos a mandar hoy al correo donde se registraron para que también se puedan entrar vía Zoom, pero también se va a estar transmitiendo por redes sociales. Aprovecho también para agradecer a Concanaco Servitur, que siempre nos transmite a través de sus redes sociales. Y bueno, ahora sí, Gina, ya no fue tan dato peque, ya te quitamos mucho tiempo. Una disculpa, pero bueno, tú sabes que te queremos, eres de confianza, me da muchísimo gusto otra vez estar aquí. Me gusta más cuando es presencial, pero bueno, en esta ocasión no se pudo. Al contrario, gracias Dani, gracias a todos ustedes por estar aquí. Qué privilegio participar nuevamente aquí con ustedes. Y pues hay que estar en el evento, yo ya me inscribí. Excelente, Gina, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de darte la palabra, quisiera presentar, si me permites, tu semblanza. La licenciada, maestra Georgina Estrada Aguirre es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Derecho Fiscal por el Colegio de Ciencias Jurídicas y maestra en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro de Estudios Universitarios de Estudios Jurídicos, el CUEG. Durante 23 años se desempeñó en distintos cargos en la administración pública, en el Servicio de Administración Tributaria, principalmente en áreas normativas de Administración General de Aduanas, Administración General Jurídica y Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Es experta aduanera en propiedad intelectual, acreditada por la Organización Mundial de Aduanas. Por 10 años fue integrante del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMA. Es especialista en gestión de riesgos y forma parte de la lista de expertos del Fondo Monetario Internacional y consultora del Banco Mundial. Ha proporcionado asistencia técnica y capacitación en materia aduanera y de comercio exterior a aduanas en distintos países. Es integrante de las comisiones de aduanas y de comercio exterior de CONCAMIN, Barra de Abogados, Ilustre Colegio de Abogados, Instituto de Colegio Público, Colegio de Contadores Públicos, ANIERM, entre otros. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras y asesora de la materia. Gina, es un placer tenerte aquí. Bienvenida a hacer un trueque con el tema principales irregularidades en auditorías de comercio exterior. Gracias, Dani. Si me permiten, voy a compartir una presentación que preparé para este evento. Si me permiten, voy a ¿ya se ve mi pantalla? Apenas está a punto de verse, okay. Todavía no se ve.
Y la idea, mientras se pone tu pantalla, todavía no se ve, es una charla entre amigos, unos 40, 45 minutos, y posteriormente hacemos preguntas y respuestas, donde a lo mejor también podemos abrir una conversación con los panelistas. Perfecto. Claro que sí. Ya sabe tu pantalla, nada más. Exacto. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por el tiempo que me ofrecen para poder platicar de algunos temas que me parece resultan pues muy interesantes y de gran relevancia para estos tiempos que nosotros hemos estado viviendo. Entonces, quisiera iniciar por la parte internacional, que a mí me parece de gran relevancia para poder entender cómo ha ido evolucionando y cómo es como las corrientes, las prácticas internacionales nos van llevando de la mano a ir avanzando en ciertos temas. El acuerdo de facilitación de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, señala en un capítulo relevante que para agilizar el levante, es decir, el despacho aduanero, cada miembro adoptará por procedimientos de auditorías posteriores al despacho. ADP le llamaremos de ahora en adelante. Seleccionará personas o envíos para que las auditorías posteriores al despacho, las ADPs, basándose en riesgos de manera transparente y que de una forma interesante la información de estas ADPs pueda ser utilizada para ciertos trámites. También utilizarán los resultados para la aplicación de gestión de riesgos. Eso es lo que hoy por hoy señala la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, la Organización Mundial de Aduanas, en el convenio de Kioto, revisado, señala en el anexo general, capítulo 6 de control aduanero, que el control aduanero durante el ingreso será el mínimo necesario. Y para este control se utilizará gestión de riesgos. Y el control más exhaustivo se basará en auditorías posteriores al despacho. Y da una definición de lo que es la auditoría. Así lo señala la Organización Mundial de Aduanas. La auditoría son las actuaciones mediante las cuales la autoridad aduanera se cerciora de la exactitud y la autenticidad de las declaraciones a través del examen ya sea de libros, registros y de toda la información comercial que obra ya en poder de las empresas involucradas ya en el momento de llevarse a cabo esta visita in situ. Y también señala la propia Organización Mundial de Aduanas a través del convenio de Kioto revisado, que se buscará cooperación con otras aduanas de otros países y a través de acuerdos de asistencia mutua. Se buscará incluso cooperación con el sector empresarial a través de protocolos de entendimiento. Y yo a esta parte le he denominado desde hace ya algún tiempo gobernanza. Para mi gusto, deberíamos de ir definiéndola como gobernanza aduanera, que es esa relación entre el sector público con el sector privado para poder ir avanzando en ciertos aspectos, llámese en el tema aduanero. Asimismo, la Organización Mundial de Aduanas refiere algunas directrices para la auditoría posterior al despacho. En la Organización Mundial de Aduanas se contemplan 2 tomos. El volumen 1, que son las directrices para la auditoría posterior al despacho, que está a disposición de todos, de cualquier interesado, y se encuentra a disposición en la página de la Organización Mundial de Aduanas, y un volumen 2, que únicamente está destinado para los miembros de la OMA, en este caso para las autoridades aduaneras. Sin embargo, me parece que puede resultar de gran relevancia, es un acervo aduanero cultural importante el que podamos conocer estas directrices para la auditoría posterior al despacho, porque finalmente son los elementos mínimos indispensables que todas las aduanas del mundo toman en cuenta para poder llevar a cabo estas auditorías posteriores al despacho. Ahora bien, hay otros temas que me resultan de gran relevancia, porque finalmente ciertos capítulos importantes en cuanto o temas que la autoridad aduanera debería dejar para una revisión posterior al despacho, y no quiero decir con ello que no lo deba revisar la aduana en el momento del cruce, sino que resulta para mayor eficiencia para la propia autoridad, y dado que finalmente se cuenta con todos los elementos hasta el momento en que la empresa tiene las mercancías o cuenta con la documentación en su poder ya en la empresa. Entonces, ¿qué nos señala también el manual del control de la valoración aduanera de la Organización Mundial de Aduanas? Este manual señala en el capítulo 2, específicamente sobre el control en la fase del despacho, el control que determine la exactitud de la declaración del valor resulta muy limitado en la fase del despacho aduanero.
Entonces, generalmente las oficinas aduaneras, como no disponen de gran información en ese momento, ni del tiempo suficiente para realizar exámenes minuciosos de documentos comerciales, les pide, así es como lo señala el control de este manual de control de la valoración aduanera, se pide que se realice el despacho con celeridad, que se permita la agilización de la carga, ¿sí? Porque resulta tendencia mundial trasladar el control de la valoración aduanera a una fase del despacho posterior al mismo. Esto yo creo que, insisto, en las tendencias mundiales, en las mejores prácticas internacionales de los distintos organismos internacionales, porque es lo que pugnan estos organismos especializados, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, de ir agilizando los despachos para poder hacer revisiones cuando se tenga toda la información necesaria a disposición de las empresas, obviamente, y de la autoridad aduanera. Y bueno, uno de ellos es el tema de la valoración. Señala también este manual. Los controles en la valoración que se realicen después de la importación constituyen un medio eficaz para comprobar que los datos y documentos presentados o declarados en el momento de la importación son exactos y están completos. Y tales controles, obviamente, previenen fraude y tienen efectos disuasorios. Y aquí yo insistiría con esta parte de no estoy diciendo que no se deba revisar, sino obviamente en los casos, pues, de gravedad notoriamente clara, en donde efectivamente tenemos datos precisos que pueda corroborar la autoridad aduanera, pues obviamente ahí sí, sin lugar a dudas, tendrán que hacer no solo la revisión, sino actuar en consecuencia en las revisiones derivado de estas revisiones que resulten necesarias. Sin embargo, ciertos temas de la valoración pues se podrán ir presentando y dejando para efectos de la auditoría posterior al despacho. Otro de los temas que me parecen importantes, relevantes tocar aquí con ustedes es el uso de la inteligencia artificial por parte de distintos organismos para efectos de revisiones electrónicas. Hoy contamos, la Organización Mundial de Aduanas se ha empezado a adelantar a ciertos eventos que han producido, pues, derivado de los desarrollos industriales, comerciales, tecnológicos, y en 2015 creó un grupo sobre el futuro de las aduanas. En este grupo, que está integrado por representantes del sector público y sector privado, se han ido estableciendo esquemas para poder trabajar de manera coordinada en un documento que le han llamado el futuro de las aduanas, en el cual incluyen temas que tienen que ver con tecnologías disruptivas. Una de ellas es el caso de la inteligencia artificial. Entonces, me parece relevante tocar el punto en este momento porque pues, el COVID nos ha pues arrasado, nos ha obligado a cada vez más acompañarnos a usar más las tecnologías de la información, muchísimas tecnologías que hoy nos permiten ser mucho más eficientes en muchos temas. Finalmente, lo acabas de comentar hace rato, Dani, lamentablemente no nos podemos ver físicamente, presencialmente, estamos cada quien en diferentes zonas y eso nos demuestra que la tecnología avanza y seguimos avanzando con ella. Entonces, hay que irnos adaptando a estos esquemas. Entonces, yo quisiera mencionarles esta parte de las distintas tendencias mundiales, de las distintas prácticas internacionales, para poder entonces empezar a dar lugar a la evolución que ha tenido, a los antecedentes y la evolución que ha tenido el comercio exterior mexicano. Entonces, tuvimos en algún momento una política comercial proteccionista, en los 80 sobre todo, y con una muy poca fiscalización posterior al despacho. Casi todo era revisiones en la línea, por así decirlo. En los 90 empezamos ya con una apertura comercial importante, con criterios aleatorios en la aduana, y con una incipiente fiscalización posterior al despacho, en donde ya varias autoridades hacia dentro del SAT empezaban a hacer revisiones a GAF, no solo aduanas, AGAF, grandes contribuyentes, entre otras autoridades empezaban a hacer revisiones incipientes. En los 2000 empezamos con ya la celebración de múltiples tratados comerciales, pues ya empezamos a ver revisiones automatizadas con análisis de riesgos más precisos. Ya en 2012, cuando se crea la AGACE, que es el área especializada para efectos de hacer revisiones posteriores al despacho, yo quisiera hacer un comentario. La verdad es que inicialmente a mí me parecía
pues que eran revisiones, yo estando adentro del SAT, que eran revisiones duplicadas. Hoy la verdad es que considero que vale mucho la pena hacer una distinción de quiénes revisan durante el despacho y quiénes revisan de una manera posterior al despacho, con las características específicas que hoy tienen cada una de estas administraciones generales. A mí me parece un gran atino a quien se le haya ocurrido hacer esta distinción. Me parece algo muy importante y relevante. Entonces, con esto entendemos que en algún momento tuvimos aduanas discrecionales, aduanas proteccionistas, luego aduanas reactivas con la apertura comercial o criterios aleatorios de revisión. Luego empezamos a ver precisamente con los tratados de libre comercio y facilitación comercial, y hoy contamos con una aduana administradora de riesgos. Esto es importante que tengamos en cuenta, porque con base en ello, con base en la información que hoy cuentan las autoridades aduaneras, pueden ir segmentando sus revisiones, ya sea a priori, durante o posterior al despacho. Entonces, toda esta información le sirven a las autoridades aduaneras, le sirven a la autoridad aduanera para poder hacer de una mejor manera las revisiones específicamente en donde se tiene que revisar. Y yo me quisiera centrar, obviamente, en las auditorías posteriores al despacho, en donde finalmente, como ya lo mencionamos, de acuerdo a lo que señala el convenio de Kioto, pues consiste en comprobar lo declarado, lo que se declaró en la aduana. Se hacen revisiones, declaraciones aduaneras con impuestos internos para ver si efectivamente hay esa congruencia en las declaraciones. Hoy hemos visto ya una mejor coordinación, y sobre todo tiene mucho que ver por la información que encuentra la autoridad aduanera y por esos cruces de información que ya pueden ir haciendo. Permite que se hagan revisiones por periodos más largos, las inspecciones en almacenes, en fábricas, en domicilios, en carreteras, es mucho más eficiente. Y bueno, siempre me gusta a mí poner a disposición de todos ustedes esta lámina, porque considero que dentro del gobierno federal, sobre todo en el gobierno federal, independientemente de toda la administración pública federal, a mí me parece que la institución que más información tiene hoy por hoy en México es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, porque tiene fuentes de información importantes: registro de contribuyentes, las declaraciones aduaneras. Obviamente puede hacer esa congruencia con impuestos internos, datos de seguro social, bases de datos de terceros, personas relacionadas con domicilios, vinculaciones administrativas, rutas de tráfico, antecedentes de fiscalización, transacciones financieras, padrones, almacenes, documentos de transporte, información con otras autoridades, ya sean nacionales o extranjeras, y todo esto ya automatizado. Entonces, esto creo que nos dice mucho del avance no solo tecnológico, sino en muchísimos aspectos que ha brincado el SAT. Y bueno, con esto quiero decir que perseguimos, hemos visto esta evolución de la aduana digital en México. Es una aduana, y bueno, yo quisiera también reiterar que a mí me parece que la aduana no nada más es esa oficina física que se encuentra en la línea por la cual cruzan las mercancías y se llevan a cabo las declaraciones aduaneras y se cobran los impuestos, y se cuida que no pasen mercancías que no tengan que pasar, que crucen las que deban pasar cumpliendo, ya sea con los permisos, avisos, etcétera, es decir, con las regulaciones o restricciones no arancelarias. Sino a mí me parece que la aduana somos todos, y con base en que somos todos, es decir, sector público, sector privado, en esa gobernanza aduanera que les mencionaba al inicio, es con lo que nosotros debemos ir avanzando. Para, si tenemos una aduana en la que estamos avanzando con temas de automatización de procesos para hacerla más eficiente, transparente, óptima, automatizada, para facilitar procesos, también por parte del sector privado debemos hacer nuestra parte y también tener procesos automatizados. Hemos visto ya una evolución importante de esta aduana para poder incorporar mejores procesos, para innovar en procesos automatizados. No es casualidad que el 70% del IVA en México sea recaudado en las aduanas, y obviamente me refiero, independientemente de que sea acreditable este IVA, creo que vale mucho la pena mencionar que toda esta evolución que nosotros hemos estado viendo y que tiene mucho que ver con esquemas, tuvimos el cambio del CADEPA, el Sistema Electrónico Aduanero a través del SAI, el SAI M3, el DODA. Hoy se empiezan a incorporar en muchísimas aduanas del país el PITA, que es el proyecto de integración tecnológica aduanera, que integra, básicamente es una solución que plantea automatizar, facilitar procesos entre carga, ligeros, vigilancia. Entonces, creo que toda esta evolución que hemos estado viendo, la información que hoy tiene la aduana,
nos lleva a generar, y dado que la propia ley nos indica que debemos conservar nuestro expediente electrónico, debemos ir manejando como particulares también esta parte de ir pues teniendo un expediente electrónico, pero con verdadera uso de inteligencia artificial para que nosotros mismos vayamos haciendo nuestra gestión de riesgos, nuestro compliance aduanero, para poder pues evitar impactos que pudieran ocasionar pues consecuencias catastróficas para muchas de las empresas, dado que hoy hemos visto a un SAT pues yo diría más agresivo en cuanto a revisiones, dado que cuentan pues con muchísima información que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, creo que un anuncio importante es pues ir preparándonos para efectos de la operación de PITA, que es lo que sigue en estos temas de automatización que estamos platicando y que vienen con todo para efectos de automatizar y perseguir ser una aduana invisible, una aduana inteligente, que es lo que me parece que buscamos tener, una de las mejores aduanas, que es lo que queremos. Ahora yo quisiera empezar a centrarme ya en la parte con las autoridades aduaneras en México. Obviamente tenemos aduanas, tenemos a AGAF, tenemos también a la AGACE como brazo fuerte para efectos de llevar a cabo auditorías posteriores al despacho, pero también tenemos a las entidades federativas que han suscrito el anexo 8 derivado de la firma que han llevado a cabo con los convenios de coordinación fiscal. Entonces, tenemos a distintas autoridades aduaneras que pueden llevar a cabo estas revisiones en materia aduanera y de comercio exterior para efectos de auditoría posterior al despacho. Entonces, yo aquí quiero pues apuntar y señalar que el postdespacho aduanero es la forma más eficaz para facilitar el comercio y garantizar el cumplimiento de las exigencias aduaneras. Es por ello que debemos pugnar por que nuestras revisiones sean pues más posteriores al despacho, no tanto en la aduana, para facilitar el comercio, pero que esas revisiones obviamente sean inteligentes y para eso también nosotros mismos debemos tener una ayuda. Ahora bien, creo que resulta relevante tener en cuenta las acciones que hemos visto, lo que se ha visualizado recientemente por parte de las autoridades aduaneras. Yo lo denomino ahora la nueva era con la 4T, en donde tenemos cambios de paradigma interesantes e importantes. Uno de ellos es lo mencionado reiteradamente por el Ejecutivo Federal en cuanto a la militarización de las aduanas, que lo que hemos visto únicamente, porque obviamente tendrían que hacerse cambios desde la Constitución para llevar a cabo una situación con esa calidad que se ha mencionado. Me parece que los cambios sustanciales que han surgido han sido, pues nada más, para mi gusto, de intercambio de información entre autoridades aduaneras y autoridades de las instancias de seguridad nacional para efectos del cuidado de los servidores públicos, pero obviamente también hemos visto modificaciones o movimientos administrativos que versan sobre las cabezas de algunas aduanas que están conformadas por personal que anteriormente pues perteneció a estas instancias de seguridad. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ha habido cambios los últimos 2 años, quizá este último año y a lo mejor en los últimos 3, 4 meses hemos visto una cantidad impresionante a instrumentos jurídicos, muchos cambios que vale la pena apuntar porque derivado de ello se han estado haciendo ajustes para poder hacer revisiones. El TEMEC, la entrada en vigor del TEMEC, que hoy seguramente será también algo interesante para todos nosotros, la automatización de procesos desde luego, y pues las revisiones electrónicas que se vienen cada vez más con más fuerza y en el tema de aduanero y de comercio exterior. Entonces, bueno, quisiera empezar a mencionar de manera rápida algunos recientes cambios que han surgido en el SAT. Obviamente tenemos las reglas generales de comercio exterior, que si bien se publicaron el 30 de junio del 2020 y que tendremos ya próximamente una publicación para 2021, pues ha habido 4 resoluciones que las han modificado. En la primera resolución de modificaciones vimos ajustes que tenían que ver básicamente con hacer cambios o adaptaciones para efectos de continuar haciendo revisiones a pesar de la pandemia. Entonces vimos a las actuaciones de la autoridad aduanera vimos a las aduanas activas, a las auditorías de comercio exterior por parte de la AGACE muy activa. En la segunda resolución de modificaciones vimos un impacto importante, de ahí la lectura que le doy de hacia dónde vamos en cuanto a revisiones. Vimos en la segunda resolución de modificaciones cambios importantes a las reglas específicamente para certificadas en IVA y IEPS, en donde el SAT hace un reordenamiento, diría yo, un reordenamiento que tiene que ver con
certificadas IVA EYEPS, pues tienen beneficios de impuestos internos y sus únicos beneficios están establecidos hoy en la ley del IVA EYEPS según corresponda, y estos pues únicamente versan sobre el esquema del crédito fiscal. Y la operador económico autorizado, que es el que tenía menores beneficios, por así decirlo, porque ya tenía algunos, pues todos los beneficios que tenía se fueron trasladando a este esquema. Entonces, de ahí la lectura que empezamos a ver es, la autoridad aduanera busca que se migren, que si quieres de estas facilidades, que te migres a temas que tienen que ver con, pues, seguridad en la cadena logística. Entonces, desde ahí vamos viendo hacia dónde está encaminado la política aduanera mexicana, ¿no? Vimos también en la tercera resolución de modificaciones el cambio en donde se incorporan los decrementables, que yo le denomino no incrementables, por así decirlo, e incorporaciones que tienen que ver con Incoterms, derivados de algunos ajustes o algunas revisiones que hicieron las áreas de auditorías de comercio exterior para efecto de revisiones. En la cuarta resolución vimos algunos ajustes, sobre todo una facilidad importante que tiene que ver con el hecho de permitir que puedan llevar a cabo, en su caso, el etiquetado en domicilio a ciertas características. No hubo tantas modificaciones al respecto, pero sí creo importante que tomemos en cuenta algunos ajustes que se han venido dando en este lapso de tiempo, en el último año quizá. Se publicaron algunos acuerdos delegatorios para efectos de facultades, tanto aduanas, que tiene mucho que ver con algunos ajustes que se hicieron en ley aduanera y código fiscal, sobre todo el tema de la agencia aduanal, pero algunos otros importantes o interesantes, y yo aquí me centraría un poco en lo que hoy señala los compromisos que dispone el TEMEC en el capítulo 7 relacionado con facilidades comerciales y en el despacho aduanero, y uno de ellos es el que se puedan hacer revisiones, incluso dice inspeccionar, vigilar y revisar el manejo, transporte de recintos fiscalizados. Uno de ellos que así está acotado. Y algo interesante es que se otorgan facultades amplias, grandes facultades a la AGACE en algún acuerdo delegatorio, en donde se señalan que se pueden llevar a cabo las facultades previstas en el artículo 5A del Código Fiscal, el tema de la cláusula antiabuso. Vemos que también pueden llevar a cabo restricción temporal del certificado de sello digital para la expedición de CFDI, que puedan llevar a cabo verificación de domicilio, es decir, ya no solo tenemos a recaudación, aduanas, que desde mi percepción sale de su área normal, común, que es estar cuidando la puerta, estar en la entrada, sino sale a hacer revisiones de domicilios para corroborar que efectivamente el contribuyente se encuentre en donde dice que está, que es un gran tema por parte del SAT. La autoridad aduanera se preocupa mucho por conocer el domicilio del contribuyente, que eso no se les escabulla. Entonces creo que este es uno de los temas en donde hoy veremos también pues grandes facultades de otras áreas. Entonces seguramente estaremos al pendiente cuando nos den de baja, que ojalá que no suceda, de suspensión padrón de importadores, pues uno de los motivos es domicilio fiscal. Hemos visto algunas pues no solo bajas masivas, sino vemos que Gina se le trabó y ahorita esperemos que regrese. Ya sabemos que el enanito de internet ya tenía muchos que no nos hacía algo y ahorita parece que nos está haciendo una jugada. Bueno, mientras está Gina regresa, veo aquí que Marisela Ochoa y Miriam Durón están alzando la mano. Si quieren, nos pueden ayudar a mandar las preguntas y respuestas para que ahorita que tengamos tiempo final nos ayude Gina a irlas contestando. Yo creo que se va a volver a conectar. Isa, ¿me ayudas a estar al pendiente para que se vuelva a conectar, por favor? Claro. Y bueno, platíquenos, ¿ya están listos para el congreso de mañana? A los que estamos en Tijuana creo que vamos a tener que entrar a las 5 de la mañana. Nomás tener que madrugar, liga. ¿no? Que es a las 8:30 la inscripción. Hay que desayunar tempranito.
Sí. Mándenla. Mañana voy a la segunda dosis de vacuna, Doc. Ay, Qué bueno. Yo también, pero hasta las 11:30 ¿A qué dónde? bueno. a Ciudad Universitaria. Mira, hombre, qué bonito. A mí me tocó aquí en Santa Fe. Es que saben quién es Puma. ¿Quién es Puma? Con la Hacks. Sale Ni más con eso se espuma. quita. Ni con eso se quita. Ey, Ese enanito siempre causa bronca, Sí. pero nunca había sido tan fuerte, ¿eh? No, no, nunca había pasado que, bueno, a mí sí me pasó que nos tuviéramos que ir. Normalmente tenemos un plan B, ¿no? ey. En este caso, ¿Sabes qué pasa? Estaba lloviendo aquí en México. Está aquí en México, Gina, ¿no? sí, Gina está en México. Estaba lloviendo. Les digo, acá en Coajimalpa estaba lloviendo fuertecillo hace rato. Mm. Acá por el sur todavía no. No, No, está sí, nublado, aquí pero ya, todavía. ya paró. Cuando empezamos estaba lloviendo fuerte. Ahorita ya paró. Ok. Ahorita ya Magda le está marcando para ahorita regresar, ¿no? Que le robó ahora sí la inspiración porque traía muy buen ritmo. Pero bueno, a ver, aquí hay una pregunta, Enrique, que a lo mejor tú nos puedes apoyar mientras Vámonos. empecemos la discusión. Juanito Preciado dice, ¿cuál es la opinión de facilitación de aduanera con la ventanilla única? ¿Ustedes creen que cumple la recomendación de la OMA? Mira, sí cumple la ventanilla única en el momento en que está vigente y está funcionando. Sin embargo, digo, la facilitación va más allá de todo lo que estamos haciendo. Digo, la facilitación va con que tú hagas el despacho y lo que está diciendo Jen es muy importante porque la revisión posterior es la que está funcionando, es la que va a funcionar. Y también, pues lo que debe funcionar ahorita debe ser el despacho a domicilio. Entonces la mercancía debe entrar, parte de la facilitación, ¿no? Que recomiendan de los acuerdos, que entre la mercancía directa. Sin embargo, pues aquí en México hay mucha compañía pirata que entra la mercancía, dan un domicilio y resulta que ese domicilio no existe o no sé qué tanto. Recuerda un punto muy importante, pues sí, fue de los 80s, 90s, cuando los tránsitos, que hubo más de 3,000 tránsitos perdidos que salían de la frontera norte hacia el interior de México y nunca llegaron y no había fiscalización y no había seguimiento además. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? La honradez de la gente y la lealtad. Entonces, es bueno. Digo, son muy buenos motivos y es bueno todo esto, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros ya seamos ahora sí que de primer mundo, cuando ya tengamos nosotros toda la honorabilidad que se requiere para esto, va a funcionar muy bien. Y Pues sabes qué, Enrique, sí, sí, Doc. sin discrepar de ti, el problema que tiene la autoridad en las revisiones post-despacho Pues despacho. es que ya no tiene la mercancía Así es. físicamente. Sí, Y tú lo sabes que ese es un punto neurálgico para saber lo que realmente, si realmente la importación sí, se hizo adecuadamente. Si no tienes la sí, mercancía, ¿cómo puedes saber si hubo una buena así es. clasificación? Y por eso decía yo, Ese es el, el meollo del asunto. el reconocimiento a domicilio, ¿no? Directamente llegar y hacer el reconocimiento a domicilio, pero es muy difícil. Creo que ya está Gina por aquí regresando. Pero sí, sí es muy difícil, Ya muy se difícil. está conectando el audio. Y bueno, también, o sea, en cierta manera lo que estaba diciendo Juan de la Ahí ventanilla. está ya la esposa. Gina, Ya estoy otra vez. Disculpen ustedes, la tecnología funciona, pero a veces lo que nos fallan son algunas otras situaciones. A mí se me fue la luz en la casa, que es casa de ustedes, pero ya estoy de regreso. no, decimos aquí tenemos, mientras pones tu presentación, siempre le decimos que es el enanito del internet que nos hace travesuras, ¿no? Entonces también a veces nos pasa, a nosotros también se nos ha ido la luz, ¿no? También se ha desconectado, entonces sí, ya sabemos que ahorita estando en pandemia esto es lo que nos ha tocado vivir.
o es la lluvia. ¿No está lloviendo por tu casa, Gina? Sí, está lloviendo bastante fuerte. Sí. Eso perjudica un poco. Así es. Bueno, vamos adelante. Está muy interesante esta plática. Sí, estábamos muy entrados, Gina. Así que Hombre, tienes derecho. no sé en qué momento y me quedé hablando ahí yo sola. Ahorita te digo en cuál, si quieres poner la presentación. Estoy abriendo aquí, un segundito, Sí, por no te favor. preocupes. No te preocupes. Benjamín está, y ahorita mientras podemos platicar, Benjamín, lo bueno es que somos mujeres, también aquí multitasking. Benjamín está comentando que dice, el SAT debería de fallarle y hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? De todo. Y aquí teníamos también, estábamos platicando mientras te estabas conectando, Gina, de la opinión de facilitación aduanera como la ventanilla única, si está cumpliendo o no las recomendaciones de la OMA. Bueno, fíjate que ese es un tema bien interesante porque son no solo ahora las recomendaciones de la OMA, no solo recomendaciones que tienen que ver con lo que, más bien con lo que debemos cumplir de acuerdo al propio acuerdo de facilitación de la OMC, sino que estos mismos compromisos se trasladaron, de acuerdo a lo que señala el TEMEC en el capítulo 7, a que hagamos mejores, o sea, dentro de estas mejores prácticas, a que hagamos más cambios de verdad de trascendencia, no solo sea una ventanilla en la que sea como control de gestión, sino que verdaderamente funcione como para lo que se requiere, ¿no? Que sea de automatización de procesos propiamente. Entonces, no sé si ya se ve la pantalla. Todavía no se ve, Gina. Todavía no lo vemos, pero yo creo que aquí está tardando. Ok, denme un segundito, por favor. Bueno, y en esta parte de automatización de procesos, yo creo que en ese sentido la ventanilla... Necesitas compartir la presentación, Gina. Sí, voy a hacer eso en este momento, Enrique. Gracias. Nomás estoy tratando de ver en dónde me quedé. La ventanilla única en ese sentido sí ayudó, yo creo que en el tema de la pandemia para agilizar algunos trámites. Desde mi punto de vista, o sea, sí fue bueno tener la ventanilla única. Todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad, pero definitivamente con la pandemia sí ayudó. Carlos Castro. Sí, claro. Es ya se ve, ¿verdad? Empieza. Ya se está empezando a ver. Muchas gracias. Disculpen ustedes nuevamente. No lo entendemos, no te preocupes. Bueno, ahorita me repongo en cuanto a tiempo. Al cabo hablo hasta por los codos. No te preocupes, podemos estar todo el tiempo que quieras. Muy bien. No hay ningún problema. Entre más interesante está, más tiempo podemos tomar. Perfecto. Bueno, retomando el punto, les mencionaba hace un momento, y espero, no sé si nos quedamos en esta parte, en donde se han llevado a cabo algunos ajustes, algunos acuerdos delegatorios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque desde mi percepción, legalmente, los acuerdos delegatorios, pues derivan, desde mi percepción, insisto, que el RISAT ya tiene las facultades específicas establecidas, repartidas para cada una de las autoridades aduaneras, en este caso a quien le vaya a corresponder de las distintas generales. No que hoy, desde mi percepción, insisto, se incorporan estas facultades que derivan del Código Fiscal, si bien es cierto es así, pero no estaban establecidas en el RISAT. Entonces esto pudiera llegar a ser una complicación, yo creo, pues de un tema de legalidad, no de constitucionalidad, pero sí de legalidad, para efectos de la aplicación de este empoderamiento de facultades de las que hoy se ven inmersas las áreas. Y yo toco base ahora con el tema de la GACE, en donde las empoderan de una manera tal a la GACE, le dan facultades para verificar domicilio, para restricción temporal de sellos, de certificado de sello digital, para recibir y utilizar información que proporcionan de terceros colaboradores fiscales, es este tema nuevo del 69B, ordenar y practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales, el tema de los esquemas reportables. Entonces, ya ahora no vemos nada más la parte relacionada con temas aduaneros propiamente, netamente aduaneros o aduaneros y de comercio exterior, sino se abre un abanico de posibilidades para auditoría de comercio exterior que impacta, o sea, estamos viendo a una autoridad mucho más integral que puede hacer revisiones. Comercio exterior con impuestos internos, esta congruencia que habíamos estado viendo y que hoy vemos
pues le empoderan más. Yo puse aquí en negritas la parte de, en cuanto a la central de empresas certificadas en IVA y IEPS, pues le empoderan para darle facultades. Desde mi perspectiva, creo, no es nada más un tema, yo creo que siempre habían tenido facultades para poder hacer revisiones de la propia autorización que ellos tienen a cargo, para poder revisar que se cumpla cabalmente los temas para los cuales están autorizando, ¿no? Ahora les dan estas facultades de auditoría posterior al despacho a esta área. Entonces, insisto, vemos a una autoridad aduanera muy empoderada, a las aduanas, en otro acuerdo delegatorio en septiembre del año pasado, les dan facultades en materia de coordinación con otras autoridades para efectos de seguridad nacional. Les comento, es la parte relacionada con este tema de la militarización de las aduanas que a mí no me acaba de convencer como tal para mencionar que hay una militarización como tal, sino es facultades en esa materia de coordinación que siempre ha existido, que se puedan coordinar con otras instancias, ¿no? En este caso, instancias de seguridad nacional. Y bueno, se les conceden facultades concurrentes a las áreas para que todas puedan hacer revisión de todo. Entonces, esto creo que puede resultar complejo para las áreas para que se pongan de acuerdo quién revisa qué, en qué momento, cuándo, ¿no? Pero también para las empresas, para el sector privado, porque pues ahora sí hay una inicio de suspensión del padrón de importadores, pues hay que identificar, pues, quién lo trae, de dónde viene, cómo está este movimiento, ¿no? De si es aduana, si es agases, si es ahora el área específica que de donde cuelga hoy el padrón de importadores, que en este caso es hoy la General de Servicios al Contribuyente, etcétera. No me quiero detener en el tema de la LIGI porque aquí está el experto de expertos. Hay muchos expertos al respecto, entonces no me quiero meter en mucho, pero nada más quiero mencionarles, pues es parte de los ajustes que se han venido incorporando, de ajustes a instrumentos jurídicos, ¿no? No me voy a detener mucho en este tema. El tema de normas oficiales obviamente también ha sido un gran tema. Hoy vemos, pues primero, en lo que se incorporaban, en lo que se ajustaban, pues viendo más bien los temas con la propia Secretaría de Economía. Hoy hemos visto algunos cambios, algunas excepciones a ciertas normas, a la 050, entre otras, que se han venido incorporando con boletines, como ha sido, con documentos oficiales, no necesariamente a través del instrumento jurídico como tal. Pero pues ya vemos también a las aduanas pues más activas en cuanto a retenciones corresponden, ¿no? O sea, esta parte, yo quiero pensar que el caso de los NICOS quizá no lo han tomado tanto sabor o tanto cariño, pero quizá veremos en unos pocos meses más algunas suspensiones en el sistema electrónico aduanero, ¿no? Creo que ese podría ser un cambio interesante para todos. No me voy a detener, solamente mencionarles esta presentación, obviamente la tienen ya ustedes a su disposición, pero hubo tantos cambios a instrumentos jurídicos para efectos de instrumentar, valga esa redundancia, este tema de los NICOS, porque no fue un tema menor, obviamente fue de gran impacto, y quizá, pues, no solo el sector privado, el sector público quizá no estaba preparado para este gran impacto que tuvo, por eso sigue habiendo todavía algunos cambios interesantes, ¿no? Y bueno, quisiera mencionar de una manera muy rápida y muy breve los ajustes que hubo en el paquete económico en 2021, en enero de 2021 entraron en vigor una serie de ajustes, y me voy a referir única y exclusivamente a la materia aduanera y de comercio exterior, para entonces ya adentrarnos a nuestro punto toral de la materia de la plática del día de hoy. Entonces, quiero mencionar, pues se modifican algunos, ya se había modificado desde el año pasado el tema de la cláusula antiabuso. Aquí tengo un errorcito, pero bueno, aquí básicamente se vuelve a modificar nuevamente el Código Fiscal en el artículo 5A para los efectos fiscales de dichas reglas, para poder corroborar las multas correspondientes a este tema de la cláusula antiabuso, que finalmente será independientemente de la responsabilidad penal que pudieran tener por la comisión de los delitos que corresponda. Se modifica también en los artículos 17H y 17H bis para efectos de que los contribuyentes en un plazo de 40 días hábiles, quienes no subsanen las irregularidades detectadas, se les dejarán sin efecto los sellos digitales, motivo de la cual se causaron la restricción temporal. Se extiende un plazo a las autoridades aduaneras para que resuelvan las solicitudes de aclaración. Es un plazo de 3 días más para las autoridades aduaneras.
pues se modifica el 17K nuevamente del Código Fiscal para efecto de señalar que se habilita la autoridad fiscal para enviar mensajes de interés a través del buzón tributario, ya sea de beneficios, facilidades. Yo pondría entre comillas invitaciones a programas de aspectos relacionados con su situación fiscal. Yo creo que seguramente estarán mucho más activos en cuanto a temas de invitaciones, cartas de invitación, pero más que cartas de invitación, yo creo que a través del buzón tributario vamos a empezar a ver ya, ahora sí en forma, mucho más lo que tenga que ver con revisiones electrónicas. Entonces, no dudemos que todo este año tengamos estas auditorías posteriores al despacho a través de este medio. Entonces, bueno, las promociones de las autoridades aduaneras hemos visto que derivado de algunos ajustes que tuvieron que llevar a cabo las autoridades fiscales por las mismas, ¿cómo lo diré? Pues cuando un contribuyente se inconforma a través de un medio de defensa, que es lo correcto obviamente, pues cuando el tribunal presenta pues no solo criterios, sino algunas tesis o algunos ajustes a través de esquemas, pues la autoridad aduanera tendrá que hacer también los cambios a través de esta presentación que hace ante la instancia correspondiente, que en este caso pues es ante el sector público a través del Ejecutivo Federal, pues a través del Legislativo, hacer las modificaciones pertinentes para poder gestionar de una mejor manera. Un tema importante que se modifica en este paquete económico son el caso de las devoluciones con saldo a favor. En el caso de pago, pues del pago de lo indebido, por así decirlo, o del caso de devoluciones de IVA o de otros impuestos o de otras contribuciones, el IGI, por ejemplo, pues en el artículo 22 se agrega un parrafito importante para considerar que la falta de localización del contribuyente o del domicilio manifestado ante el RFC es una causal para tener por no presentada la solicitud de devolución. Como vemos, pues a la autoridad aduanera le sigue preocupando el domicilio del contribuyente, y más que el domicilio, es que no desaparezca el contribuyente. Conocer que existe una persona cierta en un lugar cierto y que no se va a desaparecer, que no estamos hablando de fantasmas, ¿no? Entonces, es otro de los temas que le preocupa mucho a la autoridad y que en reiteradas ocasiones lo vemos de manifiesto, pues no solo en estos temas de ajustes a estos temas de saldo a favor, ¿no? Sino en la propia aduana, en donde siempre tiro por viaje están haciendo revisiones que tienen que ver con el domicilio del contribuyente. Y bueno, creo que este es un tema importante, interesante. También el mismo en el devoluciones de saldo a favor, se añade que al no tenerse por presentada la solicitud de devolución, no podrá ser considerada como una gestión de cobro que interrumpa el plazo de prescripción de los 5 años. Yéndonos al punto que platicábamos hace un momentito de la causal de no tener presentada la solicitud por considerar la falta de localización del domicilio del contribuyente. Se establece también que los casos en que un mismo contribuyente una misma solicitud de devolución de una misma contribuciones. Fíjense qué interesante, la autoridad aduanera podrá ejercer sus facultades de comprobación por cada devolución que realice el contribuyente. Es decir, sí o sí, tenemos a las autoridades aduaneras más activas en cuanto se hagan presentaciones, digamos, múltiples de una misma contribución, pues la autoridad aduanera sí o sí va a hacer el acto de fiscalización que corresponda. Entonces, pues ahí les encargo cuando tengamos una solicitud de petición de devolución de IVA, sobre todo, ¿no? Se extiende el plazo también para emitir resoluciones que deriven del ejercicio de facultades por virtud de una solicitud de devoluciones en lugar de 10 a 20 días hábiles. Y se establece una disposición transitoria para aquellos procedimientos de devolución que se encuentren en trámite. Conforme a las nuevas disposiciones, pues una vez que hayan iniciado facultades de comprobación, la resolución se emitirá conforme a los 10 días hábiles anteriores que ya tenían, es decir, no les aumenta el plazo de 10 días hábiles. Que esto a mí, bueno, es un tema de precisión, obviamente, pero creo que pues constitucionalmente debe prevalecer lo que le beneficia al contribuyente, obviamente, pero bueno, así está establecido hoy en el Código Fiscal. Se incorpora también en el artículo 26 la responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y el establecimiento permanente. Se incorporan dos
fracciones, se ajustan las fracciones y un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria reflejado en la fracción 19 de este artículo 26, con la finalidad de establecer un mecanismo que permita considerar al responsable solidario, al residente en México, para que mantenga operaciones con partes relacionadas de residentes en el extranjero cuando estos últimos constituyen un establecimiento permanente en México. Ese es un tema también de aclaración, por así decirlo, ¿no? Un tema que pues ha dado mucho de qué hablar ha sido el tema de los comprobantes fiscales, el supuesto de comprobantes fiscales digitales por internet. Y pues para estos efectos, el artículo 29 y 29A del Código Fiscal se modifica, y en el caso de comercio exterior existe una modificación que tiene que ver con el que quienes exportan mercancías, y señala así el artículo, que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación, que está muy extraño, sea a título gratuito. Pero aquí me llama la atención un tema de semántica interesante, que es: se incluye entre los supuestos de las personas que deben solicitar al CFDI, no de quienes emita el CFDI, sino quien va a solicitar. Yo creo que hoy por hoy estamos, digamos, cubiertos, porque hoy tenemos las facilidades establecidas en las reglas generales de comercio exterior, en la regla 3.1.38, no necesariamente en la 4.321 de las virtuales, que hoy también tiene sus deficiencias en cuanto a semántica se refiere, pero la 3.1.38 hoy por hoy nos señala que para efectos de exportación única y exclusivamente emitirán el CFDI con el complemento de comercio exterior correspondiente, pues las importaciones definitivas en las que haya una enajenación. Hoy se señala de esta forma, entonces me parece que nos quedamos con esto hasta en tanto no haya una aclaración en las propias disposiciones de facilidades administrativas que hoy pues aún y cuando la ley ponga esta parte, creo que estamos, digamos, cubiertos con esta regla 3.1.38. ¿Qué otros ajustes se hacen en el paquete económico en el Código Fiscal? En el artículo 42, en el tema de visitas domiciliarias, solo los relacionados con la obligación de contar con documentación o comprobantes que acrediten la legal posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías, y si se realiza un ajuste para aclarar únicamente las disposiciones del tema del embargo, porque aplica únicamente en el caso del embargo de la ley aduanera, porque hay otro embargo establecido en el Código Fiscal, entonces se refiere al embargo de la ley aduanera, ¿no? Entonces, digamos, como una aclaración. En el artículo 44 de las actas de visita domiciliaria también se hace una aclaración pertinente para efecto de establecer que en los casos en los que el visitado sea atendido con una persona o los testigos no se nieguen a firmar o no acepten la copia del acta, esta no va a afectar la validez o valor probatorio de las actuaciones correspondientes. Digamos que son ajustes, insisto, derivado de los medios de defensa que llevan a cabo los contribuyentes, y que el tribunal ha hecho también, lo ha llevado a cabo, ha emitido criterios relacionados con esto que estamos platicando. También en el desarrollo de las visitas, en el artículo 46 del Código Fiscal, se adiciona una nueva facultad para que dentro de las visitas domiciliarias los visitadores puedan valorar otros documentos obtenidos por terceros, así como documentos o libros presentados por contribuyentes sujetos a facultades de comprobación. Recordarán que aquí mismo también venía en el proyecto inicial del año pasado el hecho del tema de las cámaras, que no pasó afortunadamente, ¿no? Cámaras, dispositivos, etcétera. El plazo para presentar informes conforme al 53 del Código Fiscal se amplía a 10 días más para que se pueda proporcionar información. A mí me sigue pareciendo luego un poco tiempo para muchas empresas para poder entregar información. A veces las autoridades aduaneras piden pues todo un ejercicio fiscal y es muchísima información. A veces ese tiempo puede resultar poco para cumplir en tiempo y forma. En el caso de las revisiones electrónicas, se limita el plazo para que la revisión sea a 6 meses únicamente. Insisto, a mí me parece, la lectura ya vienen para acá las visitas domiciliarias, electrónicas, con mucho más ahínco para efectos de comercio exterior. En tema de acuerdos conclusivos, algo muy interesante es que en el 69.669H del Código Fiscal modifican el plazo para presentar la solicitud del acuerdo conclusivo. Se limita a 20 días aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, lo que elimina la posibilidad de que exista un acuerdo conclusivo en relación con un proceso en revisión específico. Es decir, ya hay digamos, algunas causales de improcedencia del propio
la presentación del acuerdo conclusivo. Cuando se encuentre en vía de notificación la resolución del crédito fiscal, ya no va a ser posible que se pueda emitir. Es decir, hay que pensar muy bien, una vez que estemos dentro de una visita domiciliaria, si queremos optar por el acuerdo conclusivo, porque habrá un plazo específico para cumplirlo. Ya no va a ser hasta casi cuando me estén notificando, cuando yo pueda tomar la decisión, optar por un acuerdo conclusivo, ¿no? Otra de las causales que se incorporan es que no resulta aplicable en el caso de facultades en materia de derivados de materia de devoluciones. Ya vimos que van a empezar a tener devoluciones, una vez que sean presentadas, pues devoluciones por el mismo, muchas devoluciones por el mismo, la misma contribución, pues en ese entendido habrá también muchas ejercicio de facultades de comprobación al respecto. Tampoco en este sentido va a resultar aplicable el acuerdo conclusivo. En el caso de cuando el solicitante sea EFO o presunto, ya sea presunto definitivo, es decir, que se encuentre en el listado de la lista negra del SAT, tampoco será posible que presenten un acuerdo conclusivo, es decir, será una causal de improcedencia. Y bueno, se especifica que en contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por las partes no procederán los procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar doble tributación, haciendo como congruencia lo que ya se había hecho para efectos de que no procede cuando haya también no apliquen medios de defensa, ¿no? Se incorpora una nueva fracción, el 103, la fracción 21 en el Código Fiscal, para en el caso de presunción de contrabando, los importadores que no retornen al extranjero las mercancías de la fracción tercera del 108 de la ley aduanera, para también incorporar este tema de contrabando. Y un punto para terminar esta parte del paquete económico, de las modificaciones, de los que hoy seguramente veremos pues más activas a las autoridades aduaneras en revisiones posteriores al despacho. Se adiciona la posibilidad de la ley del ISR 182 para que las personas residentes en el país puedan obtener una resolución por parte de las autoridades fiscales en las que se confirme que se cumple con los artículos 179 y 180 de la ley, la exención del pago del impuesto pagado por residentes en el extranjero a las personas que no tengan establecimiento permanente. Entonces, bueno, yo quisiera entonces ya iniciar básicamente estos temas, los distintos esquemas de prevención a los que podemos acceder. Las revisiones, obviamente, yo siempre propongo el cumplimiento aduanero preventivo, las auditorías preventivas, el hecho de detectar posibles inconsistencias por parte de las empresas de una manera previa a que lo haga la autoridad aduanera. En algunas ocasiones las propias empresas lo que hacen es que se acercan con la autoridad a que les emitan una carta de invitación y puedan corregir su situación fiscal previo, obviamente, al inicio de facultades de comprobación, porque una vez iniciadas las facultades de comprobación, pues no nada más estamos ante la presencia del pago de los impuestos y insisto, no nos salvamos de las multas, actualizaciones y recargos, pero sí en el caso de las multas, pues sí nos podemos ver beneficiados, dado que estas prevenciones nos auxilian en este aspecto de una manera importante. Para ello, pues insisto, las auditorías preventivas del cumplimiento espontáneo, tenemos diversos esquemas que nos pueden auxiliar. La rectificación de pedimentos es un gran tema para las empresas. La 611, el hecho de que no se encuentran sujetos al ejercicio de facultades de comprobación. La 612, rectificación del RFC en los pedimentos. La 621, ajustes de valor en los pedimentos, el global complementario, que es un súper beneficio para las empresas. Ha sido importante, un esquema de prevención interesante. Y bueno, dentro de las facultades de comprobación y otros medios para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues obviamente tenemos a la madre de todas, que es la visita domiciliaria, ya sea fracción tercera y fracción quinta del Código Fiscal, revisiones de gabinete, que luego las utiliza mucho la autoridad aduanera porque ha resultado ser, digamos, pues muy cómoda para las autoridades aduaneras. La revisión de gabinete. Seguramente, insisto, veremos la fiscalización electrónica como uno de los medios importantes, una herramienta interesante que hoy por hoy empezará a utilizar la autoridad aduanera. Creo que el hecho de la pandemia, el hecho de la austeridad que hoy se
se publicita tanto, en donde incluso se quiere hacer más con menos, pues seguramente la herramienta de la fiscalización electrónica será uno de los medios interesantes, y pues ya vimos cómo se han hecho algunos ajustes en código fiscal para poder empezar a iniciar con estos temas de una manera más asertiva, con toda la información que hoy por hoy cuenta la autoridad aduanera. Creo que hemos visto avances, hemos visto muchos anuncios en donde ahí viene la fiscalización electrónica. Yo creo que ya en este año llega la fiscalización electrónica para las auditorías de comercio exterior. Verificaciones en origen, creo que la GACE empezará a ser más proactiva en este tema. Y bueno, tenemos los escritos de hechos de la ley aduanera. Entonces, ¿cuáles son, ahora sí, yéndonos al punto toral, cuáles son los temas recurrentes de las auditorías? Primero, los recurrentes. Auditorías al activo fijo, ese es tiro por viaje. Auditoría documental, integración de los expedientes. Ya vimos que es necesario que contemos con un expediente electrónico bien armado, bien soportado. Auditoría sobre clasificación arancelaria, que luego no pues para efectos de defensa, yo diría que en algunas ocasiones cuando ya no se cuenta con las mercancías y cuando no se hizo un muestreo previo en la aduana, pues difícilmente, desde mi percepción, podrá ganar la autoridad aduanera. Creo que esto pudiera resultar complejo para la autoridad aduanera cuando se centran en este tipo de auditorías, ¿no? Auditorías de origen. Del tema de Incoterms ha sido un gran tema, por eso, insisto, vimos modificaciones en la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior el año pasado, en donde vimos ajustes a este tema para incorporar el hecho de mencionarla como dato general inexacto cuando no incorporas bien, que esto no quiere decir que no haya también temas de ajustes de valores donde también podría haber posibles omisiones de contribuciones, ¿no? Entonces, pero es importante. Algunas auditorías específicas y sobre todo temas que tienen que ver con valoración aduanera. Entonces, y valoración aduanera, refiriéndome no nada más al tema propiamente de la aduana de comercio exterior, sino centrado o corroborado, que haga congruencia con temas de impuestos internos, sobre todo de ISR, por ejemplo. Entonces, digamos, estos son los temas más recurrentes. Yo creo que se centra mucho la autoridad aduanera hoy por hoy en, sobre todo, temas muy básicos como la rectificación de pedimento y llenado de pedimento, los conceptos que no pueden rectificar, las excepciones para los conceptos no rectificables, los beneficios que tienen las empresas certificadas. Hay que estar bien atentos en esta parte porque son de los temas relevantes para la autoridad aduanera. El hecho de la aplicación de las reglas de rectificaciones de pedimentos, las infracciones y sanciones más comunes, pues las que tienen que ver con el 176, 178, que son las de importación-exportación, las relacionadas con el destino de las mercancías, las relacionadas con la documentación y las relacionadas con control, seguridad y manejo de mercancías. Otros temas, pues, anexo 24, sin duda, el análisis de entradas y salidas, el hacer una revisión de los plazos de permanencia de las mercancías, el revisar y cotejar sistemas de importación y exportación, el ser congruentes con el hecho de lo que tenemos en inventario, lo que físicamente se tiene, lo que se encuentra en los pedimentos, pero lo que tenemos también en el anexo 24, en el control específicamente control de mercancías. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿no? Las determinaciones de acciones correctivas y preventivas que hay que llevar a cabo. Y yo pondría adicionalmente no solo las visitas a las instalaciones, el procedimiento para revisión, para verificar en origen, la estrategia integral de mejora en los procesos de verificación, que es un tema importante para el SAT hoy por hoy. ¿Cuáles son ahora sí las irregularidades más recurrentes con las que hoy por hoy la autoridad aduanera se ha encontrado? Pues tiro por viaje, tema de padrón de importadores. En el padrón de importadores ya vimos que pues no solo la aduana, no solo la GACE, AGAF, recaudación, en la propia área que es, digamos, la receptora de todas las irregularidades de los supuestos que se generan, que es servicios al contribuyente. El padrón de importadores podríamos mencionar los que tienen que ver pues con valor, con el tema del domicilio propiamente, con los datos del RFC, el que no haya congruencia con temas de impuestos internos y comercio exterior. El padrón de importadores se ha convertido desde mi percepción, en el eje principal de revisión
de compliance aduanero, de cumplimiento aduanero y auditoría preventiva de las empresas, no solo de mantenimiento de todas, de mantenimiento integral, porque en las causales de suspensión nosotros hemos visto temas no solo aduaneros, fiscales, contables, hemos visto temas de comercio exterior, pero también financieros. Entonces hoy el abanico de posibilidades de revisiones por parte de la autoridad aduanera se centra en todo. O sea, es un tema tan integral que resulta conveniente que hagamos una revisión constante, permanente, concienzuda, de evitar incurrir en las causales de suspensión del padrón de importadores. Yo insistiría con el anexo 24 y el 31 en su caso para quienes son empresas certificadas en IVA y IEPS. También el tema del plazo de permanencia de mercancías. Este es un tema súper básico para el SAT. Yo les aseguro que vence el plazo de permanencia de cierto tipo de producto de mercancía que ustedes tienen en su inventario y venciendo, al día siguiente ya les está tocando la puerta la auditora. De verdad, tiro por viaje, así está. Es, digamos, que lo más básico de lo básico, independientemente de los esquemas que hoy por hoy cuenta el SAT, insisto, de revisiones ya mucho más sofisticadas que tienen que ver con parámetros muy particulares y muy específicos. Este es un tema muy básico. Yo creería, dentro de las irregularidades más recurrentes, pues una que no solo es una gran facilidad para las empresas, pero desde mi percepción resulta ser pues el dolor de cabeza más importante para la autoridad aduanera, las transferencias virtuales. Entonces, el tema de las transferencias, la revisión específica de las empresas, lo que lleven a cabo de observancia específica de la regla 4321 de las transferencias, resulta ser de gran relevancia y ahorita lo vamos a platicar de una manera más puntual. El IVA en las operaciones del comercio exterior, hacer una revisión nosotros de las reglas 524, 525, 527 resulta relevante porque hoy por hoy nosotros nos hemos percatado que dado la múltiple celebración de múltiples tratados de comerciales internacionales, pues ya hay mucha desgravación en cuanto a IGI. Entonces nos queda, digamos, el IVA. Entonces el IVA en las operaciones de comercio exterior resulta ser de mayor trascendencia para el SAT. Hemos visto operativos que tienen que ver, no sé, yo me recuerdo y que ustedes conocen muy bien, no es un secreto, operativos que tienen que ver con quienes introdujeron mercancías a depósito fiscal y que enajenaron ahí adentro, pues que no se hizo la retención correspondiente y que había no solo un IVA por la importación, sino un IVA por la enajenación. Entonces, este es un gran tema. Otro, en el caso de las TIMIS, el tema importante de los B5, ¿no? En donde sí resulta relevante, pero no el caso de las transferencias de las virtuales, porque insisto, hay un IVA por la importación y un IVA por la enajenación. En el caso en el que no se haya hecho también la retención correspondiente por el caso de la enajenación, pues también hay un IVA ahí pendiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, vale la pena que cumplamos cabalmente las reglas correspondientes 524, 525, 526, 527 incluso al IVA en operaciones de importación y que efectivamente cumplamos y no tener una y otra y tres, bueno, las tres en una mezcolanza y tenemos el cumplimiento de tres, no, porque eso seguramente será también un motivo de revisión por parte del SAT, este tema. Insisto, otro de las irregularidades más recurrentes en donde las autoridades aduaneras centran sus esfuerzos, domicilios falsos o inexistentes. Subvaluación de mercancías también ha sido el tema y seguirá siendo el tema por muchos años, porque a mí me parece que este es un tema más bien pues de cultura cultural de México y de muchos países, yo insistiría incluso países, sobre todo de América Latina y el Caribe. El tema de contrabando obviamente es el gran tema que persigue y perseguirá el SAT. Entonces, Entonces, bueno, retomando este punto que estamos platicando, estos temas interesantes, pues hay que tener en cuenta que vencidos los plazos de permanencia se pueden retornar de manera espontánea pagando multas por cada 15 días que se hubieran excedido, siempre que el valor de la multa no exceda el valor de la mercancía. Y un tema recurrente es este que les voy a contar. Una vez iniciadas las facultades de comprobación, cuando la mercancía ya está vencida y se acercó a la autoridad aduanera y ya les inició la visita domiciliaria, pues a algunas empresas se les hace fácil y deciden, pues lo retorno ya estando en ejercicio de facultades de comprobación. Y esto lo único que genera es que la autoridad aduanera, pues, cobre la imposibilidad material.
aplique el 183A de la ley aduanera. Entonces, es importante que lo tomen ustedes en cuenta porque pues dentro de las sanciones a las que se hacen acreedores es este tema, porque ya estando en ejercicio de facultades de comprobación, pues ya no te salvas de la multa y de la imposibilidad material, ¿no? ¿Qué otros temas han sido recurrentes para el SAT? El campo 16 del pedimento, el valor agregado, sigue siendo un gran tema conforme el 181, 183, perdón, de la ley del impuesto sobre la renta. Las inconsistencias en Incoterms hemos visto, y hoy con los ajustes que hubo a Incoterms, pues hay que irnos centrando en evitar estar incumpliendo, corroborar que efectivamente nuestros identificadores sean los correctos, que nuestros documentos que dicen lo que dicen estén trasladados completamente en la declaración en el pedimento, porque esto, insisto, no solo es un tema de una inconsistencia que hoy puede ser marcado por la autoridad aduanera como datos generales inexactos, sino pudiera darse el caso que sea también una omisión de contribuciones en su caso, que en algunos casos, por no decir que en la gran mayoría, los auditores los han tomado como omisión de contribuciones. Eso es un tema que el auditor lo ha manifestado de manera reiterada. Insisto, el control de inventarios, registros de domicilio, sobre todo el fiscal en el que se realizan las operaciones al amparo de un programa, y el de la submanufactura, que estén inscritos y activos en el RFC, y que estos mismos, cuando ustedes hacen sus ajustes en la Secretaría de Economía, que estos mismos hagan congruencia y que hagan el aviso correspondiente ante el SAT, ante la administración desconcentrada que corresponde al domicilio de la empresa, ¿no? El retorno de mercancías en facultades de comprobación que ya platicamos. En el tema de virtuales yo me quiero centrar un poco, porque este tema de virtuales, pues tiene grandes aristas. Yo les decía hace un momento que es pues el talón de Aquiles del SAT, porque pues si bien es cierto, resulta ser un beneficio logístico importante para las empresas, también resulta ser complejo para la autoridad aduanera poder hacer un seguimiento operativo, un seguimiento de la materialidad de las operaciones de comercio exterior. Es esta parte importante de que se cumpla completamente, porque finalmente la empresa A se va a la B, a la C, a la D, etcétera, hasta la Z. Entonces, este seguimiento puntual específico, este recorrido que hace la mercancía, luego resulta muy complejo para la autoridad aduanera tener el control exacto. Y por ello, pues nosotros vemos en la regla 4321 una sanción, pues que a mí me parece de lo más compleja y de lo más dura que podemos nosotros ver dentro de las disposiciones, y es el hecho de que en caso de que no se ajuste a lo dispuesto por las reglas, se entenderán por no realizadas las virtuales. La autoridad aduanera los tomará como no hechos. Entonces, esto puede ser una complicación para la empresa muy grande. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que se pueda corroborar la materialidad de las operaciones. Y esta materialidad de las operaciones se comprueba con los datos importantes de el traslado de la mercancía, los comprobantes específicos a lo mejor de ese traslado, de esa entrada, de esa salida de la mercancía de la empresa exportadora a la empresa importadora, esos temas de que consten obviamente en el control de inventarios, que cumplan específicamente con el procedimiento específico, comprobar la operación de transferencia con los documentos que acrediten traslado físico de la mercancía, pagos, gastos, registros, controles de salida en donde consta la entrega también, el proceso de elaboración, transformación o reparación antes de la transferencia, después de la transferencia. Entonces, tenemos que comprobar todos estos esquemas en el caso de los virtuales, porque, insisto, puede ser complejo para la autoridad aduanera. Yo aquí quiero mencionar una regla que a lo mejor no ha sido muy conocida y que puede ser complicada, sobre todo para las empresas IMEX que llevan a cabo importaciones y procesos en el caso de procesos productivos, en el caso de ciertos tipos de mercancías, tratándose de sensibles, que ese ha sido el tema y seguirá siendo el tema, ¿no? La regla 3.1.25 establece algunas directrices para pedimentos consolidados. Nosotros vimos que en 2018 se modifica la ley aduanera y se señala en el 37, pues ya no todas tienen, por así decirlo, ese derecho a hacer los pedimentos consolidados, solo las que el SAT disponga mediante reglas. Y entonces en esta regla
hoy se señala que en el caso de sensibles, siempre que se encuentren inscritos en el padrón de importadores de sectores sectoriales y en ciertos sectores particulares, insisto, en los sensibles, y siempre que cumplan con estas condiciones, van a poder llevar a cabo pedimentos consolidados. ¿Quiénes son? Las que cuenten con más de 12 meses de constituidas, las que hayan realizado operaciones de comercio exterior o que cuenten con más de 100 empleados ante el IMSS, que sean proveedores de la industria automotriz o que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, que tengan un activo fijo o maquinaria por más de cierta cantidad. Y aquí viene un tema también relevante, que digo, no es una sanción como tal, pero desde mi perspectiva es pues un evento que ocurre a las empresas que no se ubican en el supuesto, pues en el caso de incumplir con estos requisitos, a lo que se encuentran las empresas es a que son objeto de la suspensión o se encuentran dentro de las causales de suspensión del padrón de importadores. Entonces, hay que estar bien atentos a que cumplamos con esta regla 3.1.25, porque seguramente este año el SAT va a estar muy atento para empezar a suspender, no solo por algunas otras causales por las que hemos visto se empieza a suspender, sino por este otro tipo de sanciones. Y bueno, dentro de los esquemas de autocorrección, tenemos, una vez que se encuentran en ejercicio de facultades de comprobación, las empresas, pues pueden optar por regularizar mercancías. Hace rato platicábamos que en caso de que se hayan excedido del plazo de permanencia de las mercancías, pues una situación importante es, en lugar de hacer el pedimento, porque van a tener que pagar la sanción por la imposibilidad material, pues optemos mejor por la regularización de mercancías, que permite pues regularizar mercancías de procedencia extranjera, incluso aquellas que no fueron sometidas al despacho, aplica en temporales vencidas también, en ejercicio de facultades de comprobación incluso, y obviamente la única limitante es que no hayan pasado por el fisco federal. Aquí viene el procedimiento específico, quiero ser muy ágil en este tema, porque aquí el único inconveniente es que en muchas ocasiones lo que pasa con las empresas es que cuando se acercan a la aduana, que optaron ya por acceder a este tema de regularización de mercancías, pues van y la aduana a veces tarda un poco más de tiempo, porque la aduana lo que hace es, digamos, una glosa y casi vuelve a hacer otra auditoría del pedimento que van a regularizar. Entonces, a veces en eso se llevan también un rato, un tiempo pues más que considerable, y a veces se pasa el plazo también para que puedan ustedes acceder a este beneficio. Entonces hay que estar bien atentos también para que se puedan acercar con la autoridad aduanera y que el propio auditor se acerque con la aduana y les diga, oye, ellos se acogieron a este beneficio específico, ¿no? De regularización de mercancías. Dentro de las medidas de autocorrección importantes, insisto, el tema de la regularización, pues resulta importante. Incluso les voy a decir por qué, porque también puede resultar ser causal de suspensión del padrón de importadores el hecho de que nos neguemos a hacer ciertos tipos de autocorrecciones, como puede ser esta. Entonces, ahora sí que por todos lados estamos así, por parte de la autoridad aduanera. Dentro de las medidas de autocorrección, ya platicábamos hace un momento de los acuerdos conclusivos. Es opcional, obviamente, se presenta por escrito. Esas son de las medidas de autocorrección pues que nos gustan más a los contribuyentes. Es un medio de defensa interesante. Se puede hacer en ejercicio de facultades, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete, en electrónica o en PAMA en visita incluso. Y hay una regla para esto. Puede versar sobre uno o varios hechos, y la condonación puede ser condonación de las multas de hasta el 100%, y la única limitante es que no admite medio de defensa. Ya platicamos hace un momento las reglas particulares que pues tiene un plazo específico, hay un umbral en el que se puede presentar este acuerdo conclusivo, voltear con el árbitro, en este caso con la Prodecon, para que se pueda hacer esta presentación, ¿no? Hay otras medidas interesantes que a mí me parece ya en auditoría posterior al despacho, que pueden resultar pues de gran relevancia para las empresas ya una vez que estamos inmersas en algunos de los temas que ya platicamos hace un momento, que son de las principales regularidades detectadas en auditorías posteriores al despacho, específicamente en temas de comercio exterior. Y bueno, que comercio exterior que en algunas ocasiones van aparejados con la parte de impuestos internos, porque ya vimos que auditoría, la GACE, la Dirección General de Auditoría de Comercio Exterior, puede empezar a hacer revisiones
comercio exterior o impuestos internos. Entonces, una importante está establecida en la regla 216.1 de la miscelánea fiscal. Aquí me equivoqué, es 2021. Porque se presenta por buzón tributario, se puede solicitar al momento en que, a partir del momento en que se inicien las facultades de comprobación, la emite la desconcentrada de recaudación que corresponda a su domicilio o la central. Y aquí algo bien interesante, a diferencia de los acuerdos conclusivos, ustedes pueden obtener pueden aplicar una tasa de recargos por prórroga establecida en la ley del impuestos, de la ley de ingresos de la Federación, no la del Código Fiscal. Entonces, quizá pueda ser un tema atractivo para las empresas porque puede ser, pues hasta creo que como un 30% casi, más o menos, un 30% menos de lo que pueden ustedes estar cubriendo, y se pueden condonar también hasta el 100% de las multas. Digamos, es una alternativa a los acuerdos conclusivos. Otra importante es la señalada en la regla, otro beneficio es la regla 216.2, que señala condonación a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación. Se solicita al momento de iniciar facultades de comprobaciones y antes de que vence el plazo previsto en el 50 del Código Fiscal. Se puede hacer por plazos de condonación, porcentaje de condonación, perdón, en una sola exhibición hasta el 100% de las multas o impuestos retenidos o trasladados. En parcialidades en forma diferida, los porcentajes de condonación pueden ser impuestos propios, hasta en un 90%, o multas por impuestos retenidos o trasladados hasta el 70%. Me refiero sobre todo a temas de IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas pues medidas de interés pueden resultar bien importantes para las empresas que ya se encuentran inmersas en temas de autocorrección. Las condonaciones de las multas se pueden centrar obviamente puede hacerlo, puede presentarse ante la administración desconcentrada de recaudación que corresponde al domicilio donde se les esté iniciando la facultad de comprobación, o ante la entidad federativa. En este caso yo insistiría, a veces no necesariamente es un auditor de la ADACE o de área central de AGACE, sino puede ser gobierno de algún estado que hoy hemos visto que están muy activos en esta materia. Entonces también aquí procede la regla 2.16.5 de la resolución miscelánea fiscal de este año, también les proporciona de una manera atractiva estos temas, ¿no? Ahora, en el caso de multas de comercio exterior, la antigüedad se computará a través de a partir de la fecha en que se dio el despacho de las mercancías, se cometió la infracción o se descubrió la infracción, y hasta la fecha en que se ha presentado la solicitud de condonación. Hay algunas características o digamos candados específicos para aplicar este tipo de medidas de autocorrección, que tienen mucho que ver, que no aplican en algunos casos de comercio exterior, pero ya vimos cuando van aparejados con alguna otra, sí el SAT tiene contemplado que puedan aplicar, cuando van con otro impuesto interno y que van juntos, derivados de una misma auditoría, puedan ustedes ajustarse a este beneficio. Entonces vale la pena que conozcan estas medidas. Bueno, hay otras disminuciones de multas conforme a la ley aduanera. Del 199 vienen disminuciones muy importantes dependiendo del supuesto específico, no me quiero centrar mucho en esto. En el 17 de la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes también hay disminuciones de multas importantes dependiendo ciertos supuestos muy particulares que vale la pena que lo tengamos nosotros en ese contexto. Y bueno, creo que ya para concluir vale la pena mencionar que tenemos que hacer unas medidas, cumplimiento de medidas preventivas para poder evitar incurrir en ciertos esquemas que pudieran ser de consecuencias complicadas para las empresas. Hacer una revisión integral del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras. Yo les hablaba hace un momento de cuidar no incurrir en las causales de suspensión del padrón de importadores, incluso de algunos otras trámites que versan sobre las propias empresas, tratar de cumplir permanentemente con la autorización certificada en IVA e IEPS, por ejemplo, del operador económico autorizado, evitar caer en los supuestos de las causales, ya sea de suspensión o cancelación y mantenimiento completo de estos trámites, estar cumpliendo el anexo 24 y el anexo 31, el tema de las transferencias de mercancías. En el caso del 31, yo diría que estar muy al pendiente que efectivamente se suban y que les aparezca en el estatus de válidos lo que hayan ustedes transferido de información al anexo 31, cumplir y ubicar mucho el IVA en las operaciones de comercio exterior, estar bien atentos
estas incorporaciones que nosotros estamos viendo y que creo que hoy por hoy serán de los temas que las autoridades aduaneras estarán revisando. Me faltó aquí uno quizá que creo que será de los que en este año tendrán revisiones importantes por parte de las autoridades aduaneras. A mí me parece que un tema interesante va a ser quienes tengan autorización, quienes tengan PROSEC, seguramente este año y los siguientes van a ser revisados por este tema. Yo creo que el SAT va a estar muy atento a que se cumpla a cabalidad con el PROSEC correspondiente. Cumplir con si tenemos nosotros a la mano las medidas de autocorrección como la rectificación de pedimento y regularización, pues hacerlo, porque creo que vale mucho la pena, mucho más que estemos cumpliendo a que esperemos a ver si nos revisan o no nos revisan, ¿no? O sea, creo que estas medidas preventivas para dar continuidad a la operación aduanera resultan importantes para todos en la medida en la que consideremos que nuestra operación es tan valiosa como queremos que se conserven la continuidad de nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, creo que ese desarrollo, incluso en medidas preventivas en toda la cadena de valor, hoy hemos visto que el SAT nos ha hecho partícipes y nos pide incluso a través de ciertos instrumentos jurídicos que nosotros revisemos nuestras operaciones y que verifiquemos que cumplan no solo nuestros clientes, sino nuestros proveedores en cuanto a ciertos esquemas. Entonces, hay que estar atentos al cumplimiento de estas situaciones para poder mantener nuestras certificaciones, nuestras autorizaciones ante el SAT, ante AGASE, ante Economía, estar bien atentos ante estas supuestos. Y bueno, creo que hasta es todo lo que yo tenía por comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias, estoy muy atenta a sus comentarios, les agradezco mucho el que me permitan participar, el tiempo, el valor que dan con el tiempo que te escucha en este foro tan importante. Y bueno, Dani, estoy a la disposición de todos ustedes. Y de parte de todo el equipo, Gina, queremos darte este reconocimiento virtual en donde TLC Magazine México llegamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Georgina Estrada por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Principales irregularidades en auditorías de comercio exterior el día 12 de abril del 2021. Muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos. Un abrazo. Estoy a sus órdenes.